Amado Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar en esta clase. Gracias por el pastor Nelson, Señor, y su familia, Señor. Estamos aquí, tus hijos, Señor, para recibir esta clase. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, y más que todo, que la pongamos en práctica, todos estos principios que vamos a aprender durante este tiempo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Emma. Entonces, pues vamos a comenzar haciendo una breve introducción a la clase. Vamos a decir, esta es la cuarta clase de una serie que hemos venido dando sobre cómo hacer discípulos con visión. Lo que hemos hecho en esta clase es que hemos visto en la palabra de Dios ciertos modelos para hacer discípulos, pero los discípulos no solamente se hacen enseñándole Biblia y Biblia y Biblia, sino se requiere de que tengan una visión. ¿Qué es lo que van a hacer en el ministerio? ¿Qué van a hacer en la iglesia? ¿Qué es lo que van a hacer con sus dones? ¿Cómo van a desarrollarse en su vida cristiana? Entonces hemos tomado 4 modelos. Primeramente vimos el modelo de Juan el apóstol, que Juan tenía una visión. La visión de Juan era llevar el evangelio a toda Asia Menor. Y todos sus esfuerzos que él hacía era para llevar el evangelio a esa zona. Y el Señor es el que le dio esa visión. De hecho, cuando llegamos a Apocalipsis, vemos que el mismo Señor Jesucristo le entrega cartas a Juan para que le haga llegar a los ángeles de las iglesias en toda Asia Menor. Entonces, esa es la visión que tenía Juan y todos sus discípulos de Juan estaban orientados a alcanzar esa visión. Se puede ver el trabajo amplio ahí en Tercera de Juan. Ahí se puede ver cómo Juan trabajaba y enviaba misioneros para poder predicar en toda aquella área. En segundo lugar, vimos el modelo de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una visión diferente de Juan apóstol, pero ambos hacían discípulos. Y entonces, ¿cómo formaba discípulos Juan y cuál era la visión que él les daba? El alcance que tuvieron los discípulos y cómo prepararon el camino de nuestro Señor Jesucristo. También vimos el modelo de Pablo, fue la clase anterior. ¿Cómo fue que Pablo tenía una visión también bien clara, que era de llevar el evangelio a los gentiles? Y para esto formó, quizás es el que en la Biblia se describe con muchos discípulos, muchísimos discípulos, pero él tenía la visión de formar discípulos para predicar el evangelio en la zona que Dios le había encargado. Es decir, si alguien tiene una visión, podemos hacer discípulos y darles esa visión para que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera. Así que llegamos acá entonces con cómo hacía discípulos nuestro Señor Jesucristo. Este sería el cuarto modelo de cómo Jesús hacía discípulos y cuál es la visión que tenía Jesús y cómo esa visión también les inyectó a sus discípulos. Bien, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el material. Por ahí me decían que algunos no lograron imprimir el material, entonces vamos a compartírselos por acá para que lo vayan viendo y pues ustedes tengan una idea ya de cómo va el desarrollo.
Dame un momentito, vamos a encontrar para compartir pantalla. Ok, ahora sí. Bien, entonces tenemos acá el tema, cómo hacer discípulos con visión 4, que es el cuarto modelo, que es el modelo de Jesús. Es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Tenemos 4 objetivos en esta clase. Número 1 es conocer cómo la Biblia describe a Jesús. Es interesante, siempre que vemos cada modelo, queremos saber quién es la persona que va a desarrollar este modelo. Y vamos a comenzar también con el Señor Jesucristo. Nada más que en este caso es la misma Biblia que nos lo va a describir y vamos a ver eso. Luego, entender cuál era la visión de nuestro Señor Jesucristo. O mejor dicho, cuál es la visión de nuestro Señor Jesucristo. Comprender qué significa seguir a Jesús. ¿Cuál es el significado de seguir a Jesús? A veces pensamos que seguir a Jesús es ir a la iglesia o sencillamente haber aceptado a Cristo, o seguir a Jesús es leer la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de seguir a Jesús. Y también otro objetivo es entender que todo discípulo de Jesús será transformado. O sea, no podemos decir que estamos ejerciendo la función de ser discípulos de Jesús y no estamos siendo transformados. Esto vamos a verlo como los discípulos también fueron transformados. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Acá son 7 temas. Algunos nos han preguntado cuánto dura esta clase. Todas las clases están diseñadas, están planificadas en teoría para 7 semanas. Cada tema que vamos a ver lo vamos a desarrollar en una semana. O sea, en una sesión de hora y media vamos a estar sacando cada uno de los temas. Entonces, esta clase vamos a tener hora y media hoy y vamos a tener hasta la próxima semana, el día jueves, otra hora y media y así vamos a ir por 7 semanas. Entonces, lo explico bien porque algunos piensan que toda la semana es esta clase. No, cada día hay una clase diferente, desde el lunes hasta el sábado. Descansamos domingo para que vayan a su iglesia y que disfruten tiempo de familia también. Así que estos son los temas que vamos a estudiar. ¿Quién era Jesús? Es el tema de hoy. El inicio de su ministerio, cómo fue que comenzó el Señor Jesucristo. ¿Cuál era la visión que tenía Jesús? ¿Cuál fue la estrategia que tenía para hacer discípulos? Este es un tema interesantísimo porque las estrategias que usó Jesús son muy amplias y muy efectivas. Y dependiendo de las circunstancias, así era la estrategia que él tenía. También vamos a ver el tema de Jesús pide que le sigan a él. Esto es algo muy específico de Jesús, porque los demás discípulos, los demás modelos, lo que hacen es que motivan a sus discípulos para que sigan a Jesús, y Jesús pide que le sigan a él. ¿Cómo fueron transformados los discípulos de Jesús? Es otro tema que vamos a ver. Y la estrategia de Jesús para transformar al mundo. Estos son los 7 temas que vamos a planificar para desarrollarlos uno por semana. Entonces, es posible que por alguna razón podamos tener 8 semanas de clase. Puede ser algún tema que se nos amplíe o alguna razón, pero les vamos a comunicar con anticipación. Bien, entonces vamos a comenzar. El tema de hoy es ¿quién era Jesús? Es el tema. ¿Quién era Jesús? Y lo que vamos a hacer es que no vamos a, no vamos a preguntarle a un diccionario o no vamos a ir a otro lugar, sino que le vamos a preguntar directamente a la palabra de Dios. Le vamos a preguntar quién era Jesús
para que la palabra de Dios nos conteste, que nos hable. Y justamente cuando decimos quién era Jesús, los 4 evangelios nos contestan. Bueno, yo les voy a explicar quién era Jesús. Luego Juan, específicamente en el capítulo 1, también nos habla de quién es Jesús. Hebreos capítulo 1 también nos habla de quién es Jesús. Y Apocalipsis. Con estas 4 fuentes de la Biblia, tenemos suficiente información para poder definir, clarificar quién era nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era el Señor? Entonces, esta es la primera clase que vamos a ver, y prácticamente en la respuesta que nos va a dar la Biblia, ahí tenemos los 4 puntos que vamos a tratar de desarrollar en esta clase. Primero vamos a ver lo que nos dicen los evangelios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Luego, un estudio de Juan, de Hebreos, y terminamos con Apocalipsis. Bien, entonces veamos los evangelios. ¿Qué nos dicen los evangelios acerca de nuestro Señor Jesucristo? Los 4 evangelios tienen perspectivas diferentes, porque a veces creemos que, ¿por qué no escribieron nada más un solo evangelio? Y con eso ya tenemos la información suficiente acerca de la vida de Jesús. Dios en su sabiduría decidió que fueran 4. Y son 4, no es la repetición de lo mismo, sino son 4 perspectivas diferentes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir que Mateo, Marcos y Lucas, los primeros 4 evangelios, se les conoce como los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque estos 4 evangelios se puede hacer una comparación, digámoslo así, que llevan como la misma secuencia, diferentes actividades, pero una misma secuencia en su contenido. Y se puede hacer una comparación de los 3 evangelios. Primero, los primeros 3 evangelios, que repito, se llaman evangelios sinópticos, porque se puede hacer una comparación. Ahora, el evangelio de Juan, ese lleva otro formato, es muy diferente. Digamos que los anteriores se enfocan más en historias. En cuanto a Juan, se enfoca más en temas, desarrollando temas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una maravilla poder ver la perspectiva de Jesús de cada uno de los evangelios. Y vamos a comenzar con el evangelio de Mateo. Mateo nos describe a Jesús como rey y comienza en el versículo 1 dándonos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es interesante porque como lo quiere mostrar como rey, lo primero que hace es la genealogía de David. ¿Por qué? Porque según la profecía es que de David, del rey David, iba a nacer un rey que iba a ser el rey que iba a tener un reino sempiterno. Y era una promesa, aparece en los libros de Salmos. Y justamente lo que está diciendo Mateo es: el rey que se prometió del linaje de David es Jesucristo. Entonces, con eso desde el principio está diciendo ahí en Mateo 1:1 que Jesús es el rey prometido en las escrituras en el Antiguo Testamento. También alguien que nos describe fácilmente lo que es que Jesús es el rey, porque los magos de Oriente venían buscando al rey de los judíos que ha nacido. Entonces, ahí está el rey buscado por los magos. De esta manera, el libro va confirmando, y hay muchas historias. Ahora yo solo estoy haciendo una pequeña mención de por qué estos evangelios describen a Jesús de esta manera. Otra es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el nuevo manual digamos, es el manual del nuevo pacto. Es en el Sermón del Monte donde están todas las directrices
que todo nuevo creyente debe de seguir. Es decir, ya no vamos a estar con el Antiguo Testamento, ya no vamos a estar con la ley, sino vamos a estar en un nuevo reino. Por eso el Señor Jesucristo anunciaba y predicaba igual que Juan, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él es el rey. Y ese nuevo reino, las pautas, las conductas, digamos, el carácter que deberíamos de desarrollar en ese nuevo reino está en el Sermón del Monte. Por eso una de las bases de este sermón, frases claves del sermón es, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Es decir, antes con la ley, pero ahora en el reino, en el nuevo reino, en el nuevo pacto, yo les digo. Y entonces son nuevas leyes, nuevas, más que leyes, son nuevas pautas, actitudes que nosotros como cristianos deberíamos de tener. Así que si nunca has estudiado el Sermón del Monte, te animo a que estudies el Sermón del Monte, porque allí están las pautas de lo que todo creyente debería de ser. Y quizá la pregunta que podemos hacernos ¿es Jesucristo el Rey de tu vida? Porque no estamos hablando de simple y sencillamente creer en Cristo, sino tenemos que recibirle en nuestro corazón. Y una vez recibiendo a Cristo en nuestro corazón, la actitud de agradecimiento es entregarle nuestra vida a Dios, apartarnos del pecado y permitir que el Señor Jesucristo comience a reinar en nuestros corazones. Como dice la Biblia, ya no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, sino más bien, dice Pablo en Romanos, que debemos de presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo. Dice que debemos de presentarlo en santidad, en justicia. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor anhela, que nosotros podamos mostrarle nuestro amor al Señor, haciéndolo a Él Rey de nuestra vida. Entonces, vamos a ver qué nos dice Marcos. El Evangelio según San Marcos ve a Jesús o nos lo describe como un siervo. Vemos allí en Marcos 9:35, dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús acá se describe como una persona que es un siervo, alguien que no se viene a mostrar como un señor, sino alguien que viene a servir, a ayudar, a bendecir a los demás. Allí en Marcos 10:45 también dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí digamos que este pasaje de Marcos 10:45 nos define el corazón de este evangelio, donde se describe a Jesús como un siervo. Y quizá la pregunta que podemos hacernos nuevamente es, nosotros en comparación con nuestro Señor Jesucristo, ¿somos siervos? ¿Estamos nosotros con esa actitud de servicio? Si el Señor en el capítulo, en Mateo lo hicimos rey, pues ahora debemos de ser siervos de aquel rey que es a quien nosotros le hemos entregado nuestra vida. Servirle al Señor, servir. No hemos venido para ser servidos, no estamos en el cristianismo para ser servidos, sino para servir, para entregar nuestra vida al Señor y que Él nos utilice en el ministerio. Esta es la idea principal, que nosotros estamos acá no para llenar las bancas de una iglesia, no para estar anotados en actividades sociales, sino para servir. ¿Qué significa servir dentro del cristianismo? Significa estar haciendo algo para el evangelismo o para la edificación del cuerpo de Cristo. Que tu vida esté entregada en las manos de Dios para que Él, por medio de los dones que te ha dado, tú puedas desarrollar tu vida dentro de
esa estructura tan hermosa que el Señor ha dejado, que es la iglesia. Vamos a ver Mateo, Marcos, ahora vamos con Lucas. Y Lucas ve y describe en su libro, en su evangelio, al Señor Jesús como el Hijo del Hombre. Esta frase, el Hijo del Hombre, aparece muchas veces en el libro de Lucas, y esta frase nos habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo de la humanidad, sino que nos habla también de la divinidad de nuestro Señor. Lucas nos habla de esta frase dándonos a entender que Jesús era un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Dice en el libro todas estas palabras, y es interesante porque el Señor Jesucristo casi nunca decía yo soy Dios o yo soy esto, pero aquí usa el Señor Jesucristo para describirse a sí mismo. Él usa esta frase, el Hijo del Hombre, dando a entender yo soy el Hijo del Hombre. Y comienza a decir muchas frases. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, el Hijo del Hombre y etcétera. Entonces, él se describe a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ahora, cuando Jesús se describía con este título, todos los judíos sabían que esta frase del Hijo del Hombre aparece en los libros de Daniel, de Isaías y los profetas mayores. Aparece esta frase del Hijo del Hombre. Y como Jesús se presentaba a sí mismo como el Hijo del Hombre, entonces los fariseos estaban muy, muy disgustados, porque para ellos era considerado una blasfemia. Porque decir que Jesús era el Hijo del Hombre y que él mismo lo decía, era como hacerse él mismo Dios. Y por eso en algunas ocasiones quisieron matar a nuestro Señor Jesucristo. Así que esa es la perspectiva que hace Lucas, viendo a Jesús como Dios, 100% Dios y 100% hombre. Es ahí donde está. Ahora, recuerden que en esto, cuando Satanás tienta, lleva al desierto al Señor Jesucristo, la frase que aparece en las tentaciones es: si eres hijo de Dios, di que estas piedras, etcétera, etcétera. Entonces, Satanás quiso tentar a Jesús, no como Jesús, sino como hijo de Dios. Pero si Jesús hubiera cedido a la tentación, hubiera vencido a Satanás, hubiera demostrado ser Dios, hubiera demostrado ser rey, pero jamás hubiera llegado a ser nuestro Salvador. Porque la idea es que Jesús venciera a Satanás como hombre, no como Dios, porque Dios, ya sabemos que Dios lo puede vencer a Satanás. Y por eso decía, si eres hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo no le tomó la palabra, sino que dijo, escrito está. En las tres tentaciones, escrito está, dando a entender que él quería vencer al enemigo con la palabra de Dios y no como Dios mismo. ¿Esto para qué? Para dejarnos un camino a nosotros, para darnos a entender de que nosotros podemos vencer las tentaciones por medio de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Así que tenemos aquí en Lucas al nuestro Señor Jesucristo como como el Hijo del Hombre. Vamos a ver entonces Juan, cómo describe Juan a nuestro Señor Jesucristo. Juan lo tenemos acá dándonos esta descripción. Vamos a ver, ok, aquí tenemos a Juan. Juan describe a Jesús como Dios. Aquí es bien claro, para Juan, Jesús era Dios. Y como que de alguna forma Dios le dio a Juan este privilegio de ser, digamos que Juan era el discípulo que amado. Juan era el discípulo que se había recostado ahí en la última cena con el Señor.
Siempre el que estaba cerca de él era parte de los tres importantes. Se había recostado en su hombro. Entonces, recuerden que Jesús tenía las multitudes, pero también tenía los 120, tenía los 60, también tenía los 12 y tenía también los tres. Y de parte de esos tres era Juan. Y de los tres había uno que era Juan. Este Juan no es el Bautista, es Juan el apóstol. Entonces, el Evangelio según San Juan nos da una perspectiva diferente de nuestro Señor Jesucristo, desarrollando más una temática que historias, aunque aparecen historias, pero va viendo ciertos temas en el libro. Y describen a Jesús como Dios. Y lo vamos a ver más ampliamente en el capítulo 1, pero como lo describe tan bonito y tan claro, que he decidido hacer una lista aparte acerca de lo que es la descripción de Jesús por medio de Juan. Pero dice ahí en Juan 20:31, que es el versículo que nos da el propósito del libro de Juan. Dice, pero estas, o sea, este evangelio de Juan, se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está bien claro, el Hijo de Dios es Dios mismo. Entonces es ese, para eso fue escrito este libro. Ahora, hay una cosa interesante en todo el libro de Juan, aparecen estas frases, y esas frases las dio nuestro Señor Jesucristo. Él usa la frase yo soy, y ese yo soy, nadie lo podía ocupar, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí en esta lista de los yo soy, aparece, la primera dice, yo soy el pan de vida. Hablando en Juan 6:35, está diciendo ahí que Él es el pan de vida, asociándose con el maná del Antiguo Testamento que recibieron los israelitas. Dice que el maná era el pan que cayó del cielo, pero el verdadero pan que cayó del cielo se llama Jesucristo. Él es el pan de vida. Entonces también dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12 habla de que Él es la luz del mundo. Qué interesante, porque el mundo está en tinieblas y Jesús vino a iluminar, a dar luz en este mundo. Dice, yo soy la puerta para las ovejas. Ahí está la puerta, ¿para qué? Porque Él es la puerta. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a entrar al reino de Dios. Y ahí están los pasajes para que ustedes, ya sea que los quieran ampliar o leerlos más detenidamente, ahí están. Si los leemos todos, pues no vamos a terminar el tema, pero allí yo les dejo toda la información y en sus materiales ahí está más amplio todavía. Él dice que Él es el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Frases importantísimas dadas en un contexto. Esto se lo está diciendo a Marta, dándole a entender, yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerdan en el caso de Lázaro? Yo puedo resucitar a Lázaro, le está diciendo, yo puedo darle la vida a él. Y ahí está, también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ojo que no dice yo soy parte de la verdad o yo soy la mayoría de la verdad, no, la verdad absoluta. La verdad que aparece ahí es precisamente una verdad absoluta. Él es, Dios tiene toda la verdad. ¿Por qué? Porque Él es verdad. No podemos decir que la Biblia contiene la verdad o que la Biblia tiene la verdad. No, la Biblia es la verdad. No es que, pues algunas, ahí si lees la Biblia, por ahí anda la verdad. No, todo lo de la Biblia es verdad. Entonces dice, yo soy la vid verdadera. Justamente hablando acerca de la vida. Yo soy la vid verdadera. Y yo soy
es la frase que el Señor usa para describir su persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que el libro de Juan nos habla de Jesús como Dios. Y vamos a ver entonces este segundo punto, que es cómo es que Juan describe a Jesús. Vamos a ver quién era Jesús según Juan. Vamos a revisar este pasaje de 1:18, Juan 1:18. Y ahí vamos a ir revisando el texto. Si tú tienes una Biblia, yo te animo para que abras la Biblia allí en Juan capítulo 1 y vayas revisando de dónde es que sacamos esta información. Juan 1, versículo del 1 al 18. Primeramente dice el texto: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok. En el capítulo 1 vamos a ver la persona de nuestro Señor Jesucristo desde diferentes perspectivas, como dándonos una imagen esférica de nuestro Señor Jesucristo, como definiéndolo no en un solo plano, sino dándonos diferentes descripciones de nuestro Señor. A medida vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta quién era nuestro Señor Jesucristo, que es el tema de la clase. Entonces ya vimos los evangelios cómo nos lo describen. Ya con eso tenemos bastante información. Pero veamos lo que nos dice Juan. Juan dice que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el verbo. Y ese verbo dice que el verbo era Dios. Luego dice que Jesús es el creador. Jesús es el verbo, Jesús es Dios y Jesús es el creador. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús es el creador. Luego Jesús es la vida. Ahora, quiero aclarar, cuando describe a Jesús como creador, quiero aclarar acá que no solamente dice que él creó las cosas, sino está hablando de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, él no es parte de la creación, él es el creador. Estamos hablando de la preexistencia. Cuando hablamos de pre, nos referimos a la pre, quiere decir antes de la creación. El Señor Jesucristo ya existía, Jesús ya existía antes de la creación, y él dice que él es el creador. También dice en el versículo 4, Jesús es la vida. Versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, él es la vida. También dice que Jesús es luz. Ahí en el versículo 5 al 9, se los leo, dice así: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o sea, es decir, de Jesús, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Está bien claro? Jesús es la luz. También dice que él es el Mesías, ahí en el 11 y 12, 10, 11. Dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, porque el Mesías decía que tenía que venir a rescatar a los suyos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces tenemos aquí al Mesías anunciado, a nuestro Señor Jesucristo. También dice que es Dios. Jesús es Dios en el 12 y 13.
12 y 13. Yo les pido que vayan revisando el texto ahí. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Jesucristo da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ¿quién engendra los hijos de Dios? Dios mismo. ¿Y quién les da la potestad de ser hijos de Dios? Jesucristo. Él es entonces Dios. Jesús es el verbo encarnado. Aquí el verbo de versículo 1, también lo vemos ahora nuevamente, el verbo. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, esto nos confirma que el verbo del versículo 1 es Jesucristo. Y dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, dice, vimos su gloria, qué interesante eso. Esa gloria como del unigénito del Padre, dando a entender, vimos la gloria de Dios. Tal vez en este momento alguien puede decir, tú no puedes decir que Cristo es la gloria de Dios. A lo mejor quizás está un poco jalado, pero vamos a verlo más adelante que sí es la gloria de Dios. Dice que estaba lleno de gracia y de verdad. En él estaba la gracia, en él estaba la verdad, él era la vida. Jesús es el verbo encarnado. Este es un tremendo milagro que ningún ser espiritual puede tomar o puede nacer como hombre. Ninguno. Es más, los ángeles toman forma de hombres, pero vuelven otra vez solamente para desarrollar una misión y luego vuelven otra vez a su estado de espiritual. El único que ha tomado forma de hombre es Jesucristo. El único que lo ha logrado hacer. Y lo hizo precisamente para llenar el requisito que un hombre es el que tiene que morir para darnos a nosotros la salvación. Entonces, el verbo fue encarnado. Y también vemos ahí que Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Ahí en el versículo 15 está diciendo que, dice, Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y según el versículo 43 de Isaías, dice, voz que clama en el desierto, refiriéndose a Juan, preparad el camino a, no dice a Jesús, ni a Jesucristo, dice a Jehová. Entonces Jesús es Jehová del Antiguo Testamento, es Dios mismo. También dice que Jesús es la fuente de gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que la gracia estaba en él, era lleno de gracia. Y finalmente, Jesús es Dios visible. Esto para muchos les costó captarlo, a los mismos discípulos. Ellos le decían, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, muéstranos al Padre y te vamos a creer. Y el Señor les dijo, pues hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, porque dice ahí, a donde nadie le vio jamás, a Dios dice, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, todo lo que vamos a ver algún día de Dios, todo lo que vamos a ver de Dios se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre no se puede ver, nadie le vio jamás. Nunca vamos a ver al Padre y nunca vamos a ver al Espíritu. Todo lo que vamos a ver de Dios cuando estemos allá en el cielo es a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios visible. Es Dios visible. No es como nos han vendido la idea de que la Santísima Trinidad, ahí está el Papá en medio, el Padre, el Hijo a un lado y el Espíritu Santo arriba dándoles una lucecita. Esas imágenes a veces como que nos motivan a creer eso, pero
bíblicamente hablando, lo único que vamos a ver de Dios es Jesucristo. Y Él es Dios, 100%. No vamos a desear ver algo más de Dios porque es todo lo que se puede ver de Dios. Dios visible es Jesús. Y así vean qué interesante cómo nos lo describe Juan. Este es nuestro Señor Jesucristo, descrito por Juan el apóstol. Vamos a ver cómo describe en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, cómo describe a Jesús. Vamos a ver, aquí estas descripciones son todavía más profundas que las que hasta este momento hemos visto. Pero como estamos viendo quién es Jesús, aquí nos va a quedar bien claro un conocimiento quizás más profundo o más claro de quién es Dios y cómo es que podemos nosotros, cuando oramos y cerramos los ojos, qué tratamos de ver allá. Quizás vemos al Padre y al Hijo a un lado y al Espíritu al otro. Cuando ores, cuando clames al Señor, mira a Jesús porque es lo que vamos a ver. En el cielo solo hay un trono. Puedes leer Apocalipsis capítulo 4. Te vas a dar cuenta que ahí Juan dice, y vi, los cielos fueron abiertos y se me dijo, sube acá. Y cuando llegó allá dice, vi el trono de Dios, el trono celestial, y en el trono sentado uno. Ahí había uno sentado en ese trono. No dice, vi tres tronos o dos, porque Jesús está a la diestra del Padre, sentado en otro trono. No, ese término de diestra lo vamos a explicar en la clase más adelante, pero solo hay un solo trono y quien está sentado allí es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos entonces qué dice el libro de Hebreos, del 1 al 4. Son menos versículos, pero vamos a ver la descripción tan profunda que nos hace de Jesús. Primeramente, dice en el versículo 1 y 2, que Jesús es la revelación de Dios. En el 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por ángeles, etcétera, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Jesús es, la persona de Jesús está revelando al Padre. Jesús es la revelación de Dios. Aquí comenzamos con este concepto, no hablándonos de que nos dio palabras, sino nos mostró, porque Él dijo, yo soy el Padre. Yo soy, o sea, se reveló como tal, Dios mismo. Y este texto de Hebreos es, y antes de desarrollar todo el tema de Hebreos, queda claro, Hebreos dice, óigame, antes de iniciar, déjenme presentarles de quién voy a hablar. Yo voy a hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice el autor de Hebreos, que muchos creen que es Pablo. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios revelado. Él es Dios. Y ahí en el versículo 2 dice que Jesús es el heredero de todo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, el único dueño de todas las cosas, de todo el universo, el único nombre dado sobre todo nombre es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es el heredero de todo. Ahora, no es el tema, hermanos, pero piensa, si Jesús es Dios, si Jesús es el heredero de todo, Él decide, Él es todo, y dice la Biblia que nosotros somos coherederos con Cristo. Este es un privilegio que no merecemos, pero que la Biblia nos lo da. Y también dice la Biblia que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y porque tenemos un mismo Padre. Y muchos de nosotros nos avergonzamos.
de decir que somos hijos de Dios, que somos nacidos de nuevo, que, que somos evangélicos, que somos cristianos. Pero Él no se avergüenza. Qué hermoso es eso, saber que debemos demostrarnos como somos, como hijos de Dios, que es un gran privilegio. También en el versículo 2 dice que Jesús es el creador. Nuevamente, esto ya nos lo habían dicho antes, Juan, pero ahora lo vuelve a decir el autor de Hebreos y dice que Jesús es el creador y por quien asimismo hizo el universo. Así que una vez más nos habla de que Jesús es el creador, que quiere decir que ya existía antes de la creación. Los ángeles no existían, el ser humano no existía. Antes de la creación no existía nada más que Dios, solo Dios. No había tiempo, no había espacio, no habían objetos ni personas, ni animales ni nada, ni ángeles. Cuando comienza la creación, Dios hace todo de lo que hemos hablado. Entonces, Él es antes de la creación. Aquí nos está hablando de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene un concepto interesante que nos da luz sobre lo que nos decía Juan. Dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Este es un concepto interesantísimo. Quiere decir que todo lo que se puede ver de Dios, que es la gloria de Dios, porque la gloria de Dios brilla tanto que la fuente del brillo no se puede ver, solo vemos el brillo de Dios. Y ese brillo, la Biblia le llama la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Eso que brilla. ¿Qué es? Se llama Jesucristo. Jesús es la gloria de Dios. Interesante que en el nuevo cielo y la nueva tierra no va a haber sol y no va a haber luna. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios lo va a iluminar todo. Eso significa que no van a haber sombras. ¿Por qué? Porque el sol genera sombra, la luna genera sombra, pero la gloria de Dios no viaja en línea recta, sino que se mete por todos lados. No hay sombras. ¿Por qué? Porque en el nuevo cielo y la nueva tierra será iluminado por la misma gloria de Dios. Y la gloria de Dios, dice el autor de Hebreos, se llama Jesús. Así que cuando vemos allá a Moisés queriendo ver la gloria de Dios, lo que quería ver era a Jesucristo. También dice que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Óigame, esto es bien profundo. Esta es la imagen de Dios, se llama Jesús. Y Colosenses 2:9, en Colosenses 2:9, allí nos dice que en él habita en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Jesús nos refleja un 80% de la deidad. Jesús no está reflejando casi el 100% de la deidad. No, Jesús dice toda la plenitud de la deidad. Parece que el libro de Hebreos no nos deja duda, no nos deja ninguna duda de que Jesucristo es Dios en toda su dimensión. Pero vean qué interesante lo que dice. Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. La esencia de Dios, lo que verdaderamente es Dios, se llama Jesucristo. Esto es un concepto bien profundo que nos está dando el libro de Hebreos. Luego dice que Jesús es el que sustenta todas las cosas con su palabra. Es otro concepto que cuesta entender. Jesucristo sustenta todas las cosas con su palabra. Dice
la palabra de Dios y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En el versículo 3. Y luego en Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, o sea, la preexistencia de Jesús. Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Cristo estaba antes de la creación. Y cuando se hizo la creación, Dios no hizo la creación, Jesús no hizo la creación y la abandonó, se fue a pasear o se fue a hacer algo. No, dice que toda la creación subsiste, se sostiene, se sustenta por la palabra de Dios. Entonces Jesús es el que sustenta. Es decir, si Jesús no hubiera dado órdenes al universo, tantos planetas y tantos sistemas solares que hay en todo el universo, no estarían en una órbita específica, sino que uno estaría chocando con otro y habría un caos universal. El universo estarían chocando todos los planetas, todos los soles, las galaxias estarían destruyéndose. ¿Por qué se destruirían? Porque nadie las cuida. Nadie les ha dado un orden. Mira, tú te vas a venir por acá porque si no vas a chocar con este. Y vamos a poner uno grande aquí para que jale a estos. Y vamos a poner leyes, las leyes de la gravitación. Vamos a poner leyes de la atracción, leyes, etcétera. Muchas leyes con la palabra de su poder, dice la Biblia, que él dijo, hágase esto, hágase lo otro, estableciendo leyes para sustentar el universo, todas las cosas, todas las cosas. Y esto tiene una profundidad grande. Sustenta el mar, sustenta el agua, sustenta la luna, sustenta la tierra. ¿Cómo la tierra se sustenta de sol? Por la distancia que está, por las capas que tiene. La sustenta porque permite que entre solamente una cantidad de luz solar únicamente para que sirva, que sea útil a la tierra. La distancia de la luna también está puesta para que sustente la tierra, para el movimiento de los líquidos, etcétera. La luna tiene que ver con árboles, tiene que ver hasta con el nacimiento de las mujeres, de los niños, tiene que ver con las mareas, tiene que ver, sustenta el Señor todo con todas esas normas y leyes. Nuestro Señor Jesucristo. También dice que Jesús es nuestro Salvador, allí en el versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, nosotros no nos ganamos la salvación. Jesucristo nos dio a nosotros la salvación. Él es nuestro Salvador. Y Jesús es el que tiene todo el poder. Interesante, dice aquí en el versículo 3 también, ahí en sus manuales no aparece, pero es versículo 3, aquí Jesús es el que tiene todo el poder. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es aquí donde toca explicar el tema de que Jesús está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. No voy a dar una explicación con textos bíblicos sobre lo que significa, pero la Biblia enseña en muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que la palabra diestra no se refiere necesariamente al lado derecho. Se usa de dos maneras en la Biblia. Una es al lado derecho, pero diestra también significa poder, autoridad. Y cuando dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre, está dando a entender que tomó todo el poder del Padre y no se sentó en un trono que está a la derecha del Padre, porque solo hay un solo trono.
Y cuando él llega a ese trono, él se sienta y todo el poder del universo, todo el poder que él tiene del poder de Dios está en Cristo. Él es el que tiene, él es todopoderoso. ¿Por qué? Porque se sentó a la diestra del Padre, porque se le dio el poder. Eso es lo que quiere decir este pasaje, cuando se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dando a entender a Jesús cuando llega allá en victoria, toda la autoridad le es dada a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vean, así nos describe Hebreos. Vamos a ver Apocalipsis, cómo describe a Jesús. Dice Apocalipsis que Jesús es el que es y que era y que ha de venir. ¿Quién dijo eso? Pues así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que le está hablando a Juan y le está diciendo, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. También dice el Señor Jesucristo que Él es el testigo fiel. Ahí en el versículo 5. Yo soy el testigo fiel. Jesús es el primogénito de los muertos, refiriéndose al primero que resucita de los muertos, para no volver a ver la muerte nuevamente. Y también dice que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Esto me encanta muchísimo porque el Señor también dice que nos va a hacer reyes y sacerdotes a cada uno de nosotros. Y Jesús es el soberano. Hermanos, tenemos que reconocer quién es Jesucristo para que nosotros podamos rendir nuestra vida a Él. Es mucho atrevimiento guiar nuestra vida cuando Él pagó con su sangre el precio de cada uno de nosotros. Ya no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Él. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Jesús es nuestro Salvador. Es lo que dice el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dice que Él es nuestro Salvador, pero no solo nos ha salvado, sino que nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes para el Padre. Jesús es el juez que viene a juzgar. Es el que tiene toda la autoridad. Él decide las cosas. Cuando venga en su segunda venida, Él viene y va a juzgar en aquel juicio que se llama el juicio en el valle de Josafat. El juicio de las naciones en el valle de Josafat. Ahí Jesús va a juzgar para decidir quiénes entran al reino milenial. Y también va a juzgar allá al final en el gran trono blanco. Ahí va a estar el Señor Jesucristo juzgando a todos los muertos que no creyeron en Él y los va a enviar al fuego eterno, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Él es el juez. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús es el todopoderoso. Es lo que dice allí en el versículo 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Por si había duda de lo que habíamos visto anteriormente, lo que decía Hebreos, aquí Jesús mismo dice, le dice a Juan, yo soy el todopoderoso. Él es Dios. No hay duda de quién es Jesucristo. También dice que Él es el Hijo del Hombre. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y ahí a partir del versículo 13 en adelante comienza a describir físicamente cómo estaba vestido el Señor Jesucristo. No lo vamos a ver acá, solamente vamos a decir que es el Hijo del Hombre.
Entonces, con estas descripciones que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, con estas descripciones, nosotros podemos decir ahora quién es nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya sabemos quién es Jesús. Y nosotros con mucha claridad podemos decir, ok, cuando yo oro, ¿a quién es que me estoy dirigiendo? Todas estas características que hemos visto de Jesús son demasiadas, son tantas, que obviamente no son todas las que aparecen en la Biblia. Hay muchísimas más, pero con estas, digámoslo así, como que son suficientes, es demasiado. Así que vamos a hacer una pausa para permitir preguntas y respuestas. O quieres expresar lo que es para ti nuestro Señor Jesucristo ahora, después de que hemos visto todo esto, entonces puedes expresarlo, lo que tú ves ahora de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a comenzar las preguntas. Hermano, Pueden levantar la mano. Aquí ya tenemos hermano John Henry que levantó la mano. Luego va nuestra hermana Rosalba, que ella también levantó su mano física ahí. Vamos con John primero y luego hermana Rosalba. Ok. Adelante, John. Solo quería decir, no preguntar, simplemente decir Sí. que Jesús es todo. Tiene que ser todo en nuestra vida y es lo más hermoso que le ha pasado a la humanidad. Excelente, hermano. Excelente. Todo. Ahí en la participación de mi hermano John, ahí dijo todo. ¿Verdad? Ya dijo todo. Bien, hermana Rosalba, por favor. con respecto a la oración, Jesús Sí, es todo. Y usted decía que cuando nosotros oremos, miremos a Jesús. Pero quiero que me saque de una duda. Nos han enseñado desde que aceptamos a Cristo que debemos, cuando oremos, lleguemos al Padre y al terminar la oración, te he pedido todo esto en el nombre de Jesús. sí. Sí, gracias hermana por la pregunta. Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos nos hemos hecho esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es? Cuando digo ver, cuando llegamos delante del trono de Dios, y podemos ver, es a Jesús que está ahí. La oración es dirigida al Padre. Recordemos que en la oración está la Trinidad involucrada. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, es importantísima la oración porque cuando oramos, vemos a la Trinidad actuando. Pero si nosotros cerramos los ojos y queremos ir a la presencia de Dios, no tratemos de ver al Padre. No tratemos de ver un Señor con barba o algo así. A eso me refiero. La oración va al Padre, definitivamente. Pero no tratemos de adoptar esa imagen de Padre porque no existe bíblicamente hablando. Lo único que se puede ver de Dios es el Padre. Y repito nuevamente, cuando oramos, oramos al Padre. En nombre de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Gracias. Sí, hermanita, con gusto. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Preguntas? Ya fue dicho todo, hermano. Ya, ¿verdad? Gracias por tu hermano, exposición. adelante, Ariosto. Está. Ok. Ariosto, si abres tu micrófono, por favor, para que te podamos escuchar. Y luego la hermana Anabel. Y luego hermano Luis. Sí, buenas noches a todos, noches. bendiciones. Bendiciones. Sí, gracias. También en los Salmos habla, ¿verdad? Habla mucho de lo que es nuestro Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, ¿verdad? Por decir así dos ejemplos. Sí, en los Salmos tiene mucho de lo que habla de lo que es nuestro Dios, ¿verdad? Sí, habla mucha enseñanza importante, ¿verdad? De lo que es
será y debe de ser nuestro Dios siempre para nuestras vidas, ¿verdad? Sí, Sí, por citar dos ejemplos, ya cité, ¿verdad? Que en los Salmos habla que es nuestra fortaleza, que es nuestro refugio, que es nuestro sí, amparo, que es nuestra roca, ¿verdad? así es, No sé si estoy así es. bien. Sí, excelente, mi hermano, excelente. Yo creo que es bien difícil cuando tratamos de describir a Dios, describirlo en absoluto. No se puede. Tampoco se puede meter a Dios en una definición. Es difícil decir Dios es esto cuando realmente es más. Quizás estamos describiendo una pequeña porción de lo que es Dios realmente. Pero como dice Ariosto, hay mucha más información en la Biblia que podríamos buscar y traerla para poder tener una imagen clara de quién es Jesús. Seguimos con hermana Anabel. ¿Qué hermana Anabel? Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. Usted lo decía hace rato, cuando Él se presentó, cuando nuestro Señor Jesucristo se presentó, siempre dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la sal del mundo, o sea, todo, la luz del mundo. Sí. Como usted dice, no tiene una presentación específica porque en una sola palabra no se podría representar todo lo que es nuestro Dios, todo lo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En una sola palabra, pero Él nos dio ese ejemplo de que nos fue describiendo quién era Él realmente, quién era Él. Gracias, hermano, lo que nos compartió, porque es muy cierto, ¿no? Él es el mismo Dios, Él es el Todopoderoso y Él es todo. Sí, excelente, excelente. Y qué hermoso, ¿verdad? Reconocer a Jesús como tal. Creo que si realmente estamos de acuerdo, le entregamos nuestra vida a Él. Seguimos entonces con hermano Luis, luego con Mario. Amén, hermano. Adelante, Luis. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Saludos de aquí de Guatemala. Sí, que muy bien. dice la palabra de Dios en Mateo 22:29, ¿verdad? Erráis, dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios, ¿verdad? Y entonces me venía a mí eso, ¿verdad, hermano? Porque esta enseñanza pues ha sido de gran bendición, ¿verdad? Realmente es algo tan hermoso, ¿verdad? Conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces muchas veces uno se equivoca, ¿verdad? Porque ignora todo esto, ¿verdad? Es una bendición muy grande para mí, ¿verdad? Y solo para aportar, ¿verdad, hermano? Como dice aquí en la palabra, ahora yo encuentro sentido a esta palabra, ¿verdad? Que dice en primera de Timoteo, primera de Timoteo, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio semperterno. Amén, dice, ¿verdad? Se cobra vida en la palabra, ¿verdad, hermano? Sí. Estoy muy gozoso, ¿verdad, hermano? Sí, amén, hermano. Qué bueno, amén. Qué bueno, me alegra, me alegra. Gracias, hermano Luis. Muy hermoso, ¿verdad? Esto. Y qué bueno, mi hermano. Gracias por compartirnos. Adelante, hermano Mario. Si activas tu micrófono para que te podamos escuchar. Hola, Dios le bendiga, buenas noches, saludos desde Lima, Perú. Qué bueno. Qué bueno, hasta Perú entonces. Gracias, hermano, por su saludo. Sí, hay un versículo o un nombre, ¿no? Un título que se le da a nuestro Señor Jesús que yo siempre lo comparto, siempre lo trato de enseñar, ¿no? Que es en Apocalipsis 17:14, ¿no? Donde dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles, ¿no? Ahí yo siempre enseño, resalto lo que es Señor, ¿no? El señorío de Jesús sobre nuestras vidas, porque la palabra Señor abarca muchas cosas, es una palabra muy, muy amplia,
muy profunda y muy íntima también para establecer una relación con Jesús, ¿no? Quien acepta a Jesús como Señor de su vida, pues todos los otros, ¿cómo le podría decir? Quien acepta a Jesús como Señor en su vida, pues va a Tiene ser todo. Ajá. soberanía, ¿no? O sea, la soberanía de Jesús va a Ajá. estar sobre nosotros, Él va a ser nuestro amo, Sí. nuestro, Sí. nuestro dueño, ¿no? Y siempre vamos a estar bajo su dirección, ¿no? Bajo sus Sí. enseñanzas, bajo sus mandamientos. Y yo pienso que ese título de Señor, de señores, o sea, es lo que engrandece y lo que a nosotros también, como dice el versículo al final, ¿no? Y los que están con él, llamados, escogidos y fieles, ¿no? Ese quería hacer ese aporte, estimados hermanos. Dios me los bendiga. Excelente, Un abrazo. hermano Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que la soberanía de Dios, reconocerla, esto debe de impactar nuestras vidas y transformar nuestra vida. Adelante, hermano Víctor. Bendiciones desde Argentina. A mí me Sí. llamó mucho la atención la palabra cuando él dice yo soy, ¿viste? Hablando del tiempo presente, porque no dice yo era ni yo seré, sino dice yo soy la luz del mundo, yo soy la sal, yo soy el que soy. Y a mí me captó mucho la atención porque está hablando de la eternidad que él tiene en sí. Entonces, esa eternidad es la que nosotros, como usted decía, cuando nos vamos a la oración, oramos al Padre, al Hijo, en el nombre de Jesús y con ayuda del Sí. Espíritu Santo. Entonces, eso Sí. habla del yo soy, ¿viste? Yo soy y esa eternidad, yo soy el que ustedes pueden dirigirse. Y eso es lindo saber porque Él está siempre en nuestras oraciones, Él va a estar siempre. Y es lindo, eso me llamó mucho la atención y quería compartir eso de que Él es Sí. ahora, en este tiempo, y va a seguir siendo el mismo. Entonces, eso me quedó y lo tomo eso como una enseñanza. El yo soy, tiempo presente, ahora, Excelente. Exacto. eso. A nosotros nos cuesta entender lo que significa la profundidad que tiene la expresión yo soy, porque yo soy, recordemos la preexistencia de Jesucristo. O sea, el tiempo, Jesús existía y el tiempo todavía no estaba hecho. Jesús existía y el espacio no estaba hecho. Quiere decir que Jesús es. Cuando dice yo soy, Él no es en el tiempo ni en el espacio. Él es nada más. Y nosotros estamos metidos en el tiempo, el espacio, el pasado, el presente, el futuro y todo eso, como que nos cuesta entender, pero Él es en todo. Como que todo el tiempo y todo está acá y el Señor está arriba, en algo totalmente, una esfera totalmente diferente. Él está viendo el pasado, el presente, el futuro. Él es, ¿verdad? Sí. Roberto, adelante. Gracias, Gracias, hermano. Víctor. Que Dios me los bendiga a todos. Sí, hermanito, tal vez para que nos Gracias. explique un poco más esto. Digamos, aquí donde dice que Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Porque, bueno, Sí, muchas personas han creído, pues eso, o sea, se ha pensado que Jehová es el Padre. Pero según sí, Isaías 43, ¿verdad? Donde dice, vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová. sí, Esa es una preguntita. Y la otra era, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Génesis 1:26, en donde dice, hagamos, ¿verdad? Al hombre. Entonces, supuestamente siempre se ha pensado que ahí estaba el Padre y el Hijo. sí, Donde diga, hagamos, exacto, vale, al hombre de imagen y semejanza. Esas eran las preguntas. exacto. Sí, no, gracias, Roberto. Bueno, comenzamos con el tema de Génesis. En Génesis vemos en ese pasaje, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, vemos a una interacción entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí diciendo hagamos, o sea, no en singular, sino en plural. Es una de las pocas veces que se logra ver ahí cómo Dios está manifestándose y cómo Dios también no actúa independiente, siempre es Padre, Hijo y Espíritu. Dios mismo es el que hace las cosas, Jesús mismo. Y
pues allí está bien, es Elohim, que es en plural, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Ahora, cuando decimos que Jesús es Jehová del Antiguo Testamento, es precisamente porque el que está actuando en el Antiguo Testamento como el creador, que sabemos nosotros que Jehová es el creador, pues aquí nos damos cuenta que también que era Dios, era Jesús el creador y es Jehová. Entonces, no vamos a decir que, bueno, si Jesús es Jehová, entonces Dios casi no hizo nada, porque todo lo hizo Jesús. No, allí actúa el Padre, actúa el Hijo, el Espíritu. En algunas cosas como que se ve más claramente la acción del Padre, pero en otras no se puede ver. Cuesta, por ejemplo, donde se puede ver la diferencia entre Padre e Hijo es cuando dice el Señor Jesucristo en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Parecía como que ahí apenitas se logró ver, o cuando Jesús dice en el huerto de Getsemaní, que no hace su voluntad, sino la voluntad del Padre, como que fueran allí dos personas totalmente diferentes, pero en realidad están integrados en un solo Dios. Y sí, ahí cada uno tiene su personalidad. El Padre tiene su personalidad. Dice: mi Padre me envió y yo lo que les he hablado es lo que he oído del Padre. Entonces, sí, la persona del Padre está ahí, la persona del Espíritu está ahí y la persona de Jesús también está ahí. Quizás lo que podemos decir nosotros ahora es que la única parte del visible de Dios es Jesús, pero siempre cuando hablamos de la Trinidad, la mente humana, por mucha Biblia que conozca, por tanta información que pueda tener, jamás vamos a llegar a entender plenamente lo que es la Trinidad en sí. La esencia misma de la Trinidad es algo que nosotros como seres humanos no lo entendemos en su plenitud, ¿verdad? Vemos algunas funciones como que el Padre y como que el Hijo y como que el Espíritu Santo. Por ejemplo, la presencia de Dios en nosotros es por medio del Espíritu Santo, pero no es, no vamos a decir que Jesús no, porque Jesús está allá, Él está en todas partes, ¿verdad? El Padre está en todas partes también y Dios está con nosotros. Entonces no vamos a decir que solo tenemos una parte de Dios, tenemos a Dios mismo. Y ese Dios mismo, eso es lo que la Biblia describe como eterno. Por eso dice que nosotros tenemos vida eterna. Esa vida eterna no es en función del tiempo, es en función de la calidad. La palabra eterna es vida divina, en otras palabras. Tenemos vida divina, porque lo eterno, el tiempo, eso es algo que cualquiera lo puede tener, digamos. En realidad todo ser humano es eterno. Satanás es eterno también. Entonces, no estamos hablando de tiempo. El que recibe vida eterna no es que ahora que tiene a Cristo ya no va a morir. No, es que recibió vida eterna es porque recibió al Espíritu Santo de Dios. La vida eterna ya está en él. Y en ese sentido, los únicos que tienen vida eterna son aquellos que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? No en función de tiempo, repito, sino en función de la esencia de Dios en nosotros. No sé si te contesto. Excelente, no, excelente, ¿Sí? hermano. Perfecto. Ok, Gracias. gracias. Muy bien, hermanos, entonces estamos ya llegando al final de la clase. Si hubiera alguna aportación adicional, pues la pueden hacer con toda libertad. Hermano, buenas noches. Muy buenas noches, hermano Luis. Yo para un comentario nada más así para apoyar nuestra comunión como cristiano, va. Sí. Y lo mismo Pablo escribía en 2 Corintios, que él decía en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, decía así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Está hablando de la forma de la Trinitaria. Está hablando del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo. Y Sí, ahí sí. decía, esta bendición trinitaria presenta al Hijo como la fuente de la gracia y al Padre como la fuente del amor y al Espíritu Santo como la fuente de la comunión con el creyente. Nada más Sí, mi sí, comentario para apoyar. qué hermoso, hermano, qué muy bonito eso, ¿verdad? Cómo Dios Trino actúa en nuestra vida. Gracias, hermano. Gracias. Adelante, John. No, yo solo quería decir que realmente es maravilloso el Señor y ver de que aquí habemos 38 personas de diferentes países de Latinoamérica con diferentes culturas. Para el Señor no existen las fronteras culturales, ni las fronteras territoriales, ni las fronteras raciales. Para Él no existe nada de eso. Y me parece tan bonito que hablamos el mismo lenguaje, pensamos lo mismo, todo en torno al Señor. Ahí se muestra la grandeza y la maravilla que es el Señor. De verdad que eso me tiene a mí súper esperanzado, contento, feliz de que hay un despertar en todo el mundo, porque estoy casi seguro que el Señor está muy cerca. Amén. Amén. Así es, hermanos. Así es. Yo creo que le ha dado fe el Señor para que busquemos su palabra, su persona, que crezcamos y nos preparemos, ¿verdad? Porque ya estamos prontos para recibir a nuestro Señor. Pues muy bien, vamos a orar para finalizar. Y no sé si hermano Mario Saavedra está listo para que nos pueda dirigir en oración para finalizar, por favor. Hermano Mario. Vamos a ver si está por ahí. Varón, buena. Mira, Sí, yo hermano. estoy en la calle, te estoy escuchando, pero estoy en la calle, justo me estoy yendo Ok. para trabajar. Bien, pues no te preocupes. Vamos a darle entonces la oportunidad al hermano Ricardo Delgado que nos dirige en oración para finalizar la clase. Adelante, Ricardo. Oh, te damos gracias, Señor, porque una vez más has demostrado tu grandeza, tu amor, Señor, tu inmensidad, Padre, que es indescriptible todo, Señor, tu grandeza y ese amor que lo das a todos, Señor, a pesar de lo que somos. Estamos contentos, orgullosos de tener un Padre como tú, Señor. Gracias infinito porque nos gozamos, Señor, como decían los hermanos, de saber tu grandeza, Señor. Tú dominas todo, tú eres el Rey de los reyes, Señor, y el Rey de reyes también, Señor. Tu inmensidad no tiene límites, eres el principio y el fin, Señor, y mucho más todavía. Gracias por esta noche, por esta clase, por el hermano Rey que ha estado con nosotros atendiéndonos y que vamos a seguir gozándonos, Señor, aprendiendo de ti, Señor, de tu grandeza y de tu inmenso amor, Padre. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras necesidades, Señor, para que en tu bendito tiempo tú le vayas dando respuesta a cada una de ellas, Señor. Y todo, Padre, todo lo hemos pedido en el bendito nombre de tu Hijo adorado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y agradecer a todos los que participaron, a cada uno de ustedes por la bendición de escucharles y de sus saludos y todo. Vamos a aprovechar para tomarnos una foto. Entonces vamos a tomar dos fotos. Vamos a tomar dos fotos. Si gustan abrir su cámara para que salgan en la foto, pues lo pueden hacer. Si no, pues igual respetamos, no hay ningún problema. Entonces al contar hasta 3 vamos a tomar la foto. ¿Ok? Van a ser dos fotos. 1, 2 y 3. Muy bien, vamos con la segunda. Sonríen para que salgan bonitos en la foto. 1, 2 y 3. Excelente, mis hermanos, excelente. Dios les bendiga. Ha sido una bendición verles. A los que todavía no habían abierto su cámara, pues ahí les alcanzo a ver. Dios les bendiga, es un gozo haber estado con ustedes. Bendiciones. Buenas noches. Feliz bendiga. Saludos a todos. todos. Feliz noche. Amén. Felicidades, hermanos. hermanos, cuídense.